Episodio 12. Azul Tayrona. Desde peladito siempre estuve metido por allá. En los episodios pasados ya les he contado mucho sobre eso, que con mis amigos íbamos a acampar allá los fines de semana, o que con la familia hacíamos paseos a las playas, o que con los compañeros del colegio nos pegábamos tremendas caminatas por los senderos, o que muchas noches aguanté frío y agua pescando en un botecito en la mitad de una de sus bahías con Roberto. En fin, mucho he hablado sobre ese refugio natural que tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, el Parque Nacional Natural Tayrona. Y podría seguir hablándoles casi interminablemente sobre todas las experiencias que allí he vivido, pero no, suficiente. Hoy la jugada va a ser diferente. Les voy a hablar como biólogo, aunque con un lenguaje sencillo y no tan técnico, sobre el Parque Tayrona y su importancia para nuestra vida y nuestra supervivencia. A los que no han tenido la fortuna de conocer el parque, debo decirles que el Tayrona es una franja montañosa y rocosa de la costa de Santa Marta, de unos 30 kilómetros de largo y en promedio unos 4 kilómetros de ancho, que durante el año se la pasa cambiando de color. Su vegetación se pone verde cuando llueve y marrón en las épocas de sequía, y en muchas partes sobresale un color amarillo chillón de los trupillos, los aromos y los guayacanes que florecen de forma pasajera con las primeras lluvias del año. Esa franja terrestre del parque, que hace parte de las estribaciones de la gran Sierra Nevada de Santa Marta, se mete literalmente como dedos de una mano gigante en las profundidades del azul del mar Caribe. Y por eso la porción del mar, hasta 1 kilómetro mar adentro, también hace parte del Parque Tayrona. De ese encuentro entre la tierra y el mar, surgen ahí unos acantilados rocosos que se van alternando con unas bahías o con unas ensenadas, con nombres indígenas ancestrales como Chengue, Neguanje, Gairaca y Huachaquita, o nombres pintorescos como Bonito Gordo, o nombres muy españoles como San Juan del Guía, Palmarito, Concha y Arrecifes. Cada bahía es diferente, aunque todas cuentan con unas playas arenosas bien bacanas. No en todas la arena es fina, y en algunas las aguas son más profundas que en las otras, o el oleaje es más fuerte en unas de las bahías que en otras, o algunas tienen bosques de manglar y otras no. Y así, cada bahía tiene sus características y encantos particulares que la hacen diferente de las demás. A propósito de los nombres de las bahías, Neguanje es un nombre en lengua ancestral indígena y significa aguas profundas y cristalinas. Y es que el Parque Tayrona fue el lugar de asentamiento de la cultura tayrona por más o menos 800, 900 años, entre el año 600 y 1500. En todo el parque se encuentran evidencias de esa gran civilización. Una de las ciudades más importantes de los Tayrona era Chairama, que hoy conocemos con ese nombre raro y simplón que es Pueblito, y que se ubica en el corazón del parque, y que además Pueblito está conectado por una red de caminos de piedra con el mar y con la Sierra Nevada. Muchos lugares dentro del parque son considerados hoy en día espacios sagrados por los indígenas actuales, descendientes directos de los Tayrona. Adicional a ese valor cultural e histórico, el parque tiene una gran importancia ambiental. Siempre nos han dicho que ahí existen unos ecosistemas únicos, que su fauna y su flora hay que protegerla, que sus bosques secos espinosos son de los últimos que nos quedan aquí en Colombia, que los corales que ahí hay son bien bonitos y que hay que cuidarlos para que los pescaditos puedan vivir tranquilos, y así muchas razones más
explicadas de manera superficial y como para salir del paso. Pero igual todo es cierto. Hay infinidad de estudios científicos que confirman todo eso. Sin duda, el parque es un área muy especial en lo que se refiere a medio ambiente, a naturaleza o a ecosistemas o como le queramos llamar. Pero que al final, y es lo que espero poder demostrarles en este episodio, es muy especial y de su conservación y de su bienestar depende nuestra calidad de vida y la calidad de vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Es decir, como suena el estribillo institucional, de las futuras generaciones. Voy a empezar refiriéndome en este episodio únicamente a lo que es el parque debajo del agua, a esa porción que no vemos normalmente, al Parque Tayrona submarino y el porqué de su especial valor e importancia para nuestra vida en tierra firme. Normalmente, en una bahía del parque como en Neguanje, por ejemplo, cuando uno se mete al agua desde la playa, puede caminar unos metros mar adentro y sentir que el fondo es arenoso. Y además, en algunas partes, sentir como si uno estuviera caminando sobre un pasto o una hierba. O como decimos los costeños, por la grama. Pues los biólogos llamamos eso con otro nombre un poquito más estilizado. Le decimos las praderas de pastos marinos. Tronco de nombre lindo, ¿ah? La primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿para qué sirven esas praderas? Pues hermano, esas praderas de pastos marinos tienen diversas funciones y voy a tratar de resumirlas a continuación. Hay que empezar por decir que debido a que esas gramas o pastos tienen un mal sabor, como amargo, y no son fáciles de digerir, son pocas las especies marinas que se las comen. Pero entre esas especies tenemos nada más ni nada menos que a las señoras tortugas, que sí se las disfrutan. Y uno que otro erizo y algunos pescados también se las comen. Pero la vaina buena empieza cuando esos pastos se mueren. Las hojas caen al fondo y ahí empieza la fiesta. De primeros en la fila de comensales están las bacterias y los hongos, que podríamos decir que las cortan en pedacitos muy pequeños. En términos de biología se dice que las descomponen y las convierten en detrito o detritus. El detritus se ve como si fuera una capa de polvo que hay en el fondo de esas praderas de pastos marinos, pero que en realidad no es polvo, sino que son los restos de plantas, de algas, de animales muertos, de caca de pescados y todo eso. En realidad, ese polvo lo que es alimento puro y nutritivo para otros animales. Y a esta altura del partido nos toca regresar por allá a, ¿qué será? Quinto de primaria, en donde nos enseñaron aquello de la cadena alimenticia. ¿Sí se acuerdan de esa vaina? Que nos decían que el animalito, al animalito más pequeño se lo come uno más grande. Y a ese se lo come otro más grande aún. Y así sucesivamente hasta llegar a los grandes depredadores, como el hombre, que siempre nos dijeron que estábamos en la parte más alta de la cadena alimenticia, de la pirámide alimenticia. Pues la cadena alimenticia empieza ahí, en las praderas de pastos marinos, con las bacterias y los hongos que viven ahí en el fondo. Ellos descomponen todo lo que les cae encima, lo convierten en detritus y del detritus se alimentan otros animales pequeños que también viven ahí en las praderas o cerca de las praderas o que de vez en cuando pasan por ahí. Por ejemplo, esos animales son los gusanos marinos, los moluscos, que son las conchitas, los chipichipis, las ostras, los caracoles, los pepinos de mar, los cangrejos y los camarones. Y a todos estos animalitos, entonces, siguiendo con la cadena alimenticia, se los comen a su vez otros más grandes como las langostas, las estrellas de mar, los pulpos, los pescaditos de colores de los arrecifes que están ahí cerca. Y a estos, subiendo en la cadena alimenticia, se los comen
las barracudas, las morenas o los congrios y otros pescados más grandes. Y bueno, ustedes ya saben entonces a dónde llegan a parar todos esos pescados más grandes. A nuestro plato. Ahí nos vamos dando cuenta de la importancia de las praderas de pastos marinos. Bueno. Hay una función adicional que cumplen estas praderas de pastos marinos y que se ha estudiado recientemente. Ellas tienen la capacidad de eliminar la contaminación microbiológica del agua, es decir, que en donde hay praderas submarinas se ha demostrado que se reduce hasta en un 50% la presencia de bacterias que causan enfermedades en humanos. O sea que las praderas marinas, viejo men, limpian el agua del mar en beneficio nuestro. Ahí se las voy dejando. A propósito de este tema, no sé si ustedes se acuerdan, pero en la bahía de Santa Marta y en la del Rodadero teníamos hasta mediados de los años 80 unas extensiones considerables de estas praderas de pastos marinos, de esa grama. Pero la draga china sepultó toda esa vaina, ¿sí se acuerdan? Por ahí se ha ido recuperando un poco, pero ya no es lo que era antes de los chinos. Esas son las malas decisiones que se toman sin tener en cuenta los efectos sobre el medio ambiente, lo que al final nos afecta a nosotros también, a todos. Por último, me voy a referir bien cortico a un fenómeno oceanográfico que ocurre aquí frente a la costa de Santa Marta y del Parque Tayrona especialmente, y que hace que nuestro mar sea muy rico y muy productivo biológicamente hablando, y que además pueda aguantar todo el maltrato y la palera que le damos. Se trata de un fenómeno que conocemos con el nombre de surgencia. Grábense ese nombre, surgencia. La surgencia es el movimiento de aguas profundas de más de 100 metros de profundidad hacia la superficie. Aguas profundas que son más frías y más ricas en nutrientes o en alimentos que las aguas superficiales. Pero para que ese movimiento de aguas profundas hacia la superficie se dé, se necesita que coincidan un par de situaciones. Uno, que cerca de la costa existan profundidades mayores a 100 metros de profundidad. Y sí, como sabemos, nuestra Sierra Nevada no termina ahí apenas toca el mar, sino que sigue bajando en tremendas caídas hacia las profundidades del mar, alcanzando muy cerca de la costa esas profundidades de 100, 150, 200 metros sin ningún problema. Ahí está otra vez la Sierra Nevada de Santa Marta presente en nuestras vidas. No solo la que vemos diariamente a nuestro alrededor, sino también allí, en ese mundo submarino. Otra situación necesaria para que ocurra la surgencia es que se presente en la zona, en el área, un viento persistente y fuerte con una dirección paralela a la de la costa y que mueva toda esa masa superficial del agua del mar, que le meta movimiento a la vaina para que la que está en el fondo, a 100 metros, 150 metros, pueda subir. Y sí, ya adivinaron, me imagino, ya ustedes saben quién es la que tenemos aquí que nos hace ese favorcito. Nuestra querida y adorada loca, la brisa samaria, hija de los alisios africanos. Teniendo entonces a la Sierra Nevada y a la loca de nuestro lado, como siempre ha sido, la rotación de la Tierra y unos fenómenos físicos que, para no enredar la vaina, solo les digo que se llaman la fuerza de Coriolis y el transporte de Ekman, no más. Esos hacen el resto. Tampoco voy a explicar en detalle cómo funciona todo eso, no viene al caso. Pero podríamos resumir diciendo que la loca, con su fuerza, empuja y aleja de la costa hacia mar adentro las aguas superficiales con poco alimento y calienticas, y deja espacio libre entonces cerca de la costa para que las aguas profundas que están allá abajo a 200 metros más o menos, en lo que de verdad deberíamos llamar los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta, y que tienen mucho más nutriente o alimentos y son más frías, suban hasta la superficie cerca a la costa y fertilicen las aguas, permitiendo así una gran productividad y abundancia de especies.
Al que no me crea, párele bolas a la temperatura del agua del mar entre diciembre y abril cuando sopla la loca. Es más fría que el resto del año, ¿ah? Bueno, esas son las aguas profundas que ya surgieron. Y por eso el fenómeno se llama surgencia. ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? Por último, les digo que ese fenómeno de la surgencia no se presenta en todas partes. Por ejemplo, de aquí para abajo, de Punta Gloria para allá. De Punta Gloria. Hago aquí un paréntesis. ¡Ey! Esa punta al sur del Rodadero se llama Punta Gloria. Nada de Cabo Tortuga ni nada de esas vainas. Che, queriendo meter nombres comerciales por todos lados. Nada de eso. Punta Gloria. Respetemos la nomenclatura de nuestros accidentes geográficos. O algún día vamos a terminar llamando al morro, yo no sé, Promontorio Facebook Internacional o quién sabe qué vaina. Punta Gloria. Bueno, cierro paréntesis. De Punta Gloria para abajo no hay más urgencia. Ni frente a Salamanca, ni en Barranquilla, ni en Cartagena, ni en Morrosquillo, ni en Urabá, ni en Panamá, ni en Costa Rica, ni nada. Por ahí no hay más urgencias. La tenemos aquí, frente a Santa Marta, por la Sierra Nevada y por la Loca. Gente querida, este es el último episodio de esta primera temporada, pero como siempre que algo llega a su final, a la gente se le da una ñapa. Listo, les voy a dar una ñapita. Se trata de un episodio aparte, pero muy cortico, sobre este mismo tema del Parque Tayrona Submarino. La ñapa está disponible hoy mismo en la plataforma de mi podcast Del Caribe y otros tulipanes. Si no están suscritos, no importa. Pueden buscar en Google, escribiendo así, Del Caribe y otros tulipanes, y ahí les debe aparecer de primero en la lista. En ese enlace que les muestra Google, encontrarán todos los episodios disponibles de la primera temporada, inclusive este y la ñapa. Me despido aquí, nos veremos en la segunda temporada después del verano con más historias del Caribe y quién sabe qué otras locuras se me ocurran. Como les conté, en el canal de YouTube pueden empezar a ver desde ya los videos relacionados con cada episodio que voy a ir montando poco a poco. Suscríbanse a ese canal de YouTube Del Caribe y otros tulipanes y activen la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que yo publique un nuevo video. Según entiendo, a través de YouTube es mucho más fácil para que me puedan seguir, me dejen sus comentarios, preguntas, inquietudes y para que estemos en contacto. Les agradezco mucho la paciencia que han tenido para seguirme y escucharme durante estos 3 meses de la primera temporada. Soy Carlos Flores y chao.